Corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo la capotita del modelo Camilo, ¿vale? Va en conjunto con el pelele, que ya lo tenéis en el canal, que es este. Le hemos puesto este lacito, ¿vale? Este es el modelo Camilo, que hemos hecho ya el pelele, lo tenéis como os he dicho, y hemos hecho hoy la capotita. Talla de 1 a 3 meses. 0, 1 a 3 meses, 4, ya depende del bebé, ¿vale? La hemos trabajado con hilo de algodón de la marca Katia Capri, en el color rosa, que es el color 82-121, y el blanco. Este va todo el conjunto hecho de estos dos colores. Esto está trabajado en colaboración, corazones, de Tijeras Mágicas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes vayan a comprar el mismo material con el que yo he trabajado, podéis ir a la tienda online, que yo os dejaré abajo el enlace, donde nada más que tenéis que clicar y os lleva directamente al material que yo he trabajado. Hemos trabajado con agujitas del número 3, como todo el conjuntito de momento, y deciros que si cuando vayáis a comprar por compras mayores a 39 euros, Tijeras Mágicas os hace un descuento del 10% cuando pongáis el código de descuento Pepa Bebé en mayúscula. Ponéis Pepa Bebé, código promocional que os sale. ¿Tenéis algún código promocional? Pues ponéis Pepa Bebé en mayúscula y toda compra mayor a 39 euros tendréis el 10% de descuento. No tiene por qué ser el material con el que yo he trabajado solo, sino que podéis comprar todo lo que tengan ellos en su tienda online, ¿vale? Es una mercería enorme, preciosa, que tiene muchísimas cosas y podéis beneficiaros de esta colaboración que yo he tratado y he conseguido hacer para todos vosotros y vosotras, ¿vale? Bueno, pues nada, os dejo aquí, como he dicho, agujitas del número 3. Hemos también trabajado con una agujita del 2,5 de crochet para hacer este piquillo, pero que es opcional. Lo digo ya al final del vídeo y ponerlo en práctica, que queda un conjunto ideal. Mirad el conjuntito que estamos tejiendo. Maravilloso. Maravilloso de bonito. Es muy fácil, ¿eh, corazones? Aunque lo veáis así un poquito, es muy fácil. Porque este dibujito consta de 4 vueltecitas nada más y es muy fácil de hacer. Pues nada, sin más demora, os dejo aquí con el paso a paso. No antes sin deciros que si no estáis suscritos al canal, que lo hagáis, que le deis a un like si os ha gustado el tutorial, compartir en vuestras redes, que siempre beneficia al canal, y que le deis a la campanita, que os avisa siempre que subo un tutorial, porque este conjuntito, por ejemplo, llevará ahora unos zapatitos y os avisará cuando lo tengamos. Os dejo con el paso a paso. Corazones, vamos a empezar la capotita del conjunto Camilo, que es al conjunto con este pelele, que ya lo tenéis en el canal, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer la capotita. La capotita la vamos a hacer al contrario de colores. Vamos a trabajarla en rosa y le vamos a hacer los adornos en blanco, ¿vale? Bueno, pues vamos a montar en nuestras agujitas del número 3 un total de 70 puntos. Y vamos a trabajar 12 vueltas a punto bobo. 12 vueltecitas, todo punto del derecho. Ahora, vamos a introducir ya a partir de aquí el hilo blanco y vamos a hacer el caladito. ¿Y qué hacemos? La primera vuelta es todos los puntos del derecho. Esto lo tengo que apretar, pero que no me va a dejar trabajar aquí. Luego lo apuntaremos bien. Bueno, hago toda esta vueltecita a punto del derecho. Son 2 vueltas que tenemos que hacer para preparar el dibujo. Voy a hacer esta vuelta del derecho
Y la siguiente vuelta, todos los puntos al revés. Todos los puntos al revés. Entonces me quedo haciendo esta vuelta del derecho, la siguiente del revés, y en la siguiente estoy contigo para empezar a hacer el dibujito. Ya tenemos las dos vueltecitas dadas, preparada para el dibujito. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Seguimos trabajando con el hilo blanco y vamos a hacer 2 puntitos del derecho. 1 y 2. Están apretaditos porque le he hecho un nudito aquí para que no se me afloje. Vale. Y ahora vamos a trabajar toda la vuelta cogiendo 2 puntos juntos del derecho. De 2 en 2, toda la vuelta. Y terminaremos con 2 puntos del derecho. Me quedo haciendo esta vueltecita de 2 en 2. Y ahora estoy contigo en la vuelta del revés, que terminaremos el dibujo. El dibujo consta de 4 vueltecitas. Las 2 primeras que hemos hecho, una del derecho y otra del revés. Esta que estamos haciendo y la siguiente del revés. Ya estoy en la vueltecita del revés. Hemos terminado con 2 puntos del derecho, que son también con los que vamos a empezar. 2 puntos del derecho. Y ahora, a partir de aquí vamos a recuperar todos los puntos que hemos menguado en esta vueltecita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, esta hebrita que está aquí en medio de los puntos, la vamos a coger, la introducimos y la hacemos del derecho. Hago el siguiente punto del derecho. Vuelvo a coger esta hebrita que tengo aquí, la introduzco de esta forma y lo hago del derecho. Hago el siguiente punto del derecho. De nuevo, derecho, derecho. De nuevo cojo la hebrita, la introduzco, derecho, derecho. Introduzco la hebrita, derecho, derecho. Así voy a terminar toda la vueltecita. Tenéis que tener precaución de que cuando terminemos tenemos que tener los mismos 70 puntos con los que empezamos. ¿Vale? Bueno, pues yo ya me voy a quedar terminando esta vueltecita y a continuación, a partir de aquí, voy a seguir tejiendo con el rosa. Voy a darle la vuelta al labor para que lo veáis aquí. Ahora subo con el hilo rosa, que lo tengo aquí. Voy a cortar el blanco, o no lo corto, depende si me molesta o no, ya veré. Pero voy a seguir trabajando con el rosa. Voy a hacer otros cuantos centímetros de punto bobo y dentro de un momentito estoy contigo y te digo cuántas vueltecitas más hemos hecho en rosa para volver a hacer otra hilera del punto caladito en blanco. Corazones, ya tenemos la distancia hecha para empezar a cerrar lo que es la capotita, ¿vale? Para hacer la coronillita. ¿Qué hemos hecho? Bueno, recordad que al principio hicimos 12 vueltas a punto bobo, las 4 vueltecitas del dibujito, volvimos a hacer 12 vueltas a punto bobo, las 4 vueltecitas del dibujito y después hemos hecho 8 vueltas a punto bobo, ¿vale? Y entonces tenemos aquí una medida de 8 centímetros y medio, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a separar con marcadores. Como tenemos 70 puntos, vamos a dejar 23 en un ladito, 24 en el centro y 23 en el otro ladito. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir menguando todos estos puntos de los laterales, quedándonos solos con los del centro. Entonces iremos menguando estos puntos de esta forma. Seguimos trabajando a punto bobo, ¿vale? Todo en la capotita es a punto bobo. Trabajaremos a punto bobo. Entonces, voy a trabajar todo esto a punto bobo, saltándome este marcador y cuando llegue a este. Porque este marcador lo haremos en la vuelta del revés. Entonces voy a trabajar todo esto a punto bobo
y llegaré un punto antes de llegar al marcador. ¿Vale? Me quedo haciendo esto para no alargaros mucho el vídeo. Y ahora estoy contigo en cuanto que llegue al otro marcador. En este lo pasamos. Y nos va a servir cuando hagamos la vuelta del revés, que es donde menguaremos en este ladito. ¿Vale? Este lo pasamos así. Y ahora estoy contigo cuando llegue a este puntito. Ya hemos llegado a un punto antes del marcador y vamos a hacer un surjete sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Pasamos este punto sin tejer, quito el marcador, hago el siguiente y monto el de sin tejer sobre el que acabo de hacer. ¿Vale? Si ustedes queréis, volvéis a poner el marcador. Yo no lo voy a poner porque ya yo noto la diferencia donde estoy terminando los puntitos. Doy la vuelta a la labor. ¿Vale? Siempre iremos menguando un puntito de los laterales. Y ahora voy a seguir trabajando los puntos centrales a punto del derecho, punto bobo. Y cuando llegue al siguiente marcador, cogeremos dos puntos juntos. En el revés de la labor, dos puntos juntos. En el derecho de la labor, un surjete sencillo. ¿Vale? Entonces, llegamos al marcador. Voy a pasarlo a esta aguja para quitar el marcador. Lo vuelvo a colocar. Y ahora cojo dos puntos juntos. Yo sigo teniendo aquí, en el centro, 24 puntos. Aquí tengo ya 22 y aquí tengo ya 22. Entonces, doy la vuelta a la labor y sigo trabajando con los puntos centrales. A punto del derecho. En tono rosa. Y aquí no vamos a meter colores ninguno. Verás cómo se nota cuando llegamos al final de lo que es los puntos centrales. Y nos va a avisar de que ahí tenemos ya que menguar otro punto. Mira, aquí ya hay una separación. ¿La vemos? Bueno, pues esto ya nos está indicando que este es el sitio. Aquí voy a coger un sujete sencillo, paso un punto sin tejer, hago el siguiente y lo monto. Y doy la vuelta a la labor. Sigo tejiendo. A punto del derecho. Hasta llegar a la siguiente menguado. Hasta los siguientes menguados, que también me lo va a marcar el tejido. Y ya os digo que si queréis dejar a ustedes el marcador, pues lo dejáis. Para orientaros mejor, ¿vale? Como ya eso, como queráis. Pero aquí me lo va a marcar también. Mirad, ya tengo aquí la separación. Lo noto, ¿vale? Pues ahora cojo dos puntos juntos. Ya tengo el segundo menguado terminado. Voy a darle la vuelta a la labor. Y voy a tejer así 5 menguados. Cuando tenga 5 menguados a cada lado, vuelvo contigo. Ya tenemos 5 menguados a cada lado, ¿vale? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mira, vamos a seguir menguando a cada lado como siempre, pero vamos a menguar 2 puntos, 1, 2 y 3, y cogemos 2 puntos juntos. Sigo trabajando. Esto es para que la parte de detrás del gorrito de la cabecita de nuestro bebé esté un poquito más estrecha, ¿vale? Porque por abajo la cabecita es más estrechita que por arriba. Entonces, ahora seguimos y cuando nos falten, a ver, que estoy, ¿dónde estoy? Aquí. Este lo cogeríamos con este, entonces es 1, 2, 3, aquí. Cuando nos falten 1, 2, 3, 4, 5 puntos, volvemos a coger 2 puntos juntos, ¿vale? Hacemos 1, 2 y este lo menguamos como estamos haciendo hasta ahora, con un sujete. Este es el sexto menguado, que ahora cuando termine este ladito será ya completo. Voy haciendo a punto
aquí, punto bobo, y cuando llegue a mi otro extremo de los puntos centrales, volveré a coger 2 puntos juntos, este y este, y ahora tengo aquí el punto, cojo junto con este. Vale, ya tengo 6 menguados terminados a cada lado, y ya hemos menguado un poquito esto. Voy a hacer otros 5 menguados a cada lado, lo voy contando, y vuelvo a repetir lo mismo: 3 puntos, 2 puntos juntos, y cuando me falten 5 puntos aquí, 2 puntos juntos, y lo termino. Todo esto vamos a hacerlo cuando tengamos 5 más, 5 disminuciones más, y haremos la doble disminución. Y ya seguiremos trabajando hasta que nos quedemos sin puntos en los laterales, cogiendo un punto de cada ladito en cada vueltecita. ¿Vale, corazones? Pues nos quedamos trabajando. Ya tenemos terminado de menguar todos los puntos y nos hemos quedado con 18 puntos en nuestra aguja, ¿vale? Hemos cortado el hilo, hemos rematado los hilos que teníamos por aquí, y ahora vamos a retomar de aquí puntitos. Estos puntos los dejamos aquí en espera y vamos a coger nuestro hilo y nuestra agujita y vamos a ir retomando desde aquí. Mirad, metemos en el primer puntito, metemos este va a ser el más difícil, y una vez que ya hagamos este, los demás serán más fáciles. Vamos a sacar por aquí nuestro hilo. Ya tenemos nuestro primer punto. Voy a coger la hebra que viene del ovillo. Vale, pues sigo en el siguiente y voy cogiendo otro punto. 2. Tengo que contar para hacer los mismos puntos en un lado que en el otro. 3. 4. 5. 6. Ya tengo los puntos recogidos de este ladito, que han sido 19 puntitos, ¿vale? Bueno, pues ahora voy a trabajar con la hebra con la que vengo. Voy a hacer un nudito con esta que corté aquí, que luego lo remataremos bien para que no se nos afloje. Y ahora voy a trabajar los puntos centrales, igual que voy trabajando aquí. Ay, se me ha metido aquí que no es. Voy a trabajar y vuelvo a recoger 19 puntos del otro extremo. Voy trabajando los puntos centrales a punto del derechito, y ahora al llegar al otro extremo voy a hacer de nuevo lo mismo, recoger los puntos centrales. Se quiere venir conmigo, vale. Bueno, pues entonces ahora aquí voy a hacer lo mismo. Voy a ir cogiendo puntitos hasta tener 19. 1, 2 aproximadamente, con la misma distancia que he cogido el anterior. 3, 4, 5, 6, 7. Me quedo cogiendo los 19 y en la siguiente vuelta estoy contigo. Ya tengo recogido todos los puntitos y voy a hacer esta vueltecita a punto del derecho. Toda entera a punto del derecho. Vamos a hacer ahora lo que es los caladitos para meter nuestra cinta, el pasacinta. Vamos a hacer
pasacinta, el que vamos a meter una cinta, un cordoncito, lo que más nos guste. Termino esta vueltecita y enseguida estoy contigo. Ya en la vuelta del derecho vamos a hacer el pasacinta y vamos a comenzar con 3 puntitos del derecho. 1, 2 y 3. Hebra, 2 puntos juntos. 2 puntos del derecho. 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 Hebra, 2 puntos juntos. Y ahora aquí ya me quedan 3 puntos, ¿vale? No me toca echar hebra, ¿de acuerdo? No me toca. Pero como no quiero que haya tanta distancia hasta el huequecito, yo le voy a echar aquí una hebrita y termino con 3 puntos. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a hacer unas cuantas vueltecitas más a punto bobo. Y vuelvo en un segundo y os digo cuántas vueltecitas le hemos dado. ¿Vale? Voy a terminar haciendo vueltecitas a punto bobo. Y te digo en un segundito cuántas vueltas damos. Y ya cerramos nuestra capotita. Corazones, le hemos dado 3 vueltas más y en la cuarta cerramos. Y ya sabéis cómo cerramos los puntos, ¿vale? Hacemos el punto y lo montamos. Hacemos el punto y lo montamos. Hacemos el punto y lo montamos. Así vamos a terminar nuestra capotita. Pero yo ahora, y esto ya es opcional, le voy a hacer un bordecito a lo que es la frente. Aquí podéis ya cortar y rematar, ¿vale? Y vamos a rematar los hilitos que tenemos por aquí también. Pero yo le voy a hacer un bordecito aquí a crochet, que me gusta una terminación con un piquetillo por aquí, que se lo vamos a hacer ahora. Voy a rematar estos hilos, ¿vale? Y vamos a hacerle, no corto el hilo aquí, no lo corto, y voy a hacer el bordecito. Os voy a enseñar cómo yo lo hago, pero que es opcional. Si no, lo podemos dejar perfectamente tal cual. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a rematar estas cositas y os digo cómo lo voy a hacer. Rematado ya todos los hilitos, tengo aquí mi agujita de crochet del 2.5 y voy a hacer este piquillito. Mirad, pincho con un punto bajo, hago un punto alto, pero no lo voy a hacer en el mismo huequecito porque es en el mismo hueco, ¿vale? Pero está quedando muy grande. Y hago un punto alto y voy a pinchar de nuevo con un punto bajo. Avanzo un poquito y hago un punto bajo. Sigo avanzando un poquito y hago un punto bajo,
un punto alto en el mismo sitio y un punto bajo. Avanzo con un punto bajo. Avanzo y de nuevo vuelvo a hacer un punto bajo, un punto alto y un punto bajo. De nuevo avanzo con un punto bajo. Y así voy a hacer este pequeño piquillito por todo el contornito y queda esta terminación. Es muy sencillita. Si lo queréis dejar como está, perfecto. Y si le queréis hacer esto, pues también. ¿Vale? Me quedo terminando esto, le voy a poner la cintita y os lo enseño terminadito. Corazones, lista nuestra capotita. Mirad. Lista el piquillito que le hemos hecho. Le hemos puesto su lacito. Y ya la tenemos preparadita. Lista para que nuestro bebé lo estrene. Vamos ahora a por unos zapatitos. ¿Vale? Pues nada, dejando este maravilloso tutorial aquí. Espero que lo pongáis en práctica. Un besote y hasta la próxima.